Hola a todos. En el siguiente vídeo vamos a tratar de explicar la regulación jurídica en el Código Penal de los delitos de lesiones. Los delitos de lesiones se regulan en nuestro Código Penal en los artículos 147 hasta el 152. Teniendo en cuenta que en el año 2019 se produjo una reforma en cuanto a lo que son las lesiones producidas en el ámbito de la seguridad vial derivadas de la infracción administrativa de seguridad vial de carácter grave que produce unas lesiones por imprudencia menos grave o por imprudencia leve. Por tanto, en cuanto a lo que es el marco jurídico actual, debemos entender que nuestro Código Penal establece el delito de lesiones bien por dolo o bien también las lesiones cometidas a título de imprudencia. Debemos recordar además que sobre el tipo básico de las lesiones tendremos un delito leve y también tendremos unas lesiones agravadas y luego unas lesiones agravadas específicas recogidas en el artículo 149 y en el 150. Sobre estas pinceladas que hablamos acerca de lo que son las lesiones, debemos entender pues, que el delito de lesiones es un delito de carácter genérico y es genérico porque el sujeto activo que puede cometerlo puede ser cualquier persona. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, debemos tener en cuenta que es un delito genérico toda vez que nos exigen una circunstancia específica en el autor para que se pueda conllevar o se pueda llevar a cabo la acción delictiva. En este caso, podemos también entender que la lesión se puede definir en nuestro Código Penal como un menoscabo tanto de la salud física como de la salud también, en este caso, moral o psíquica. ¿De acuerdo? Por tanto, a la hora de distinguir un delito de lesiones de un homicidio en grado de tentativa, tenemos que analizar la intencionalidad del delincuente, expresada esta por lo que se llama el animus, la intencionalidad. Hablaremos, por tanto, de delitos de lesiones consumados cuando el delincuente tenga ánimo de lesionar, o lo que lo mismo exista en esta lesión, un animus ledendi. En tanto en cuanto hay un ánimo de lesionar, por tanto entenderemos que las lesiones se van a producir. De las lesiones debemos tener en cuenta que este menoscabo produce, por tanto, un ataque contra un bien jurídico protegido regulado en nuestra Constitución española en su artículo 15, que es la integridad física, la integridad moral y, en definitiva, cualquier menoscabo de la salud de la persona debe entenderse como lesión en sentido estricto. Igualmente, sobre este tipo de lesiones tenemos en cuenta que el tipo básico se regula en el artículo 147.1 y en este caso debemos tener en cuenta que para diferenciar a la lesión de tipo básico del delito leve de lesiones, la idea está en cuál es el tratamiento médico que requiere, por tanto, la curación de la lesión. Esto es tanto como decir que para castigar las lesiones en su tipo básico debemos tener en cuenta que además de una primera asistencia facultativa también se debe aplicar un tratamiento médico o quirúrgico posterior y que la simple vigilancia de la evolución de la lesión o simplemente, en este caso, la evolución facultativa, es decir, el examen facultativo para comprobar si la lesión va a mejor, simplemente no se configura como una segunda asistencia quirúrgica posterior o un segundo tratamiento médico. En tanto en cuanto hay, por tanto, dos tratamientos médicos, habrá delito de lesiones. Cuando solo hay una primera asistencia facultativa, estaremos ante lo que es el artículo 147.2 relativo al delito leve de lesiones. La característica principal de este delito leve, además de la única necesidad de una sola asistencia facultativa, es también que es un delito de carácter semipúblico, lo que es lo mismo requiere de la presentación de denuncia por parte de la persona agraviada para poder perseguirse los hechos. ¿De acuerdo? Por tanto, la idea aquí también es sencilla de ver, toda vez que va a requerir, por tanto, pues que la víctima presente la correspondiente denuncia para poder perseguir los hechos delictivos. La diferencia, además, es en cuanto a lo que es la pena a aplicar, porque en el delito leve, como sabéis, la consecuencia jurídica es la imposición de una multa económica, mientras que en los delitos básicos de lesiones comenzaríamos por la elección por parte del juez entre la pena de prisión o también la pena de multa. En el artículo 148 vemos los primeros delitos de lesiones que se pueden agravar y las agravantes son de carácter específico porque pueden ser bien por los medios empleados o bien por las circunstancias del autor o de la víctima. En este caso hablamos, por tanto, en cuanto a lo que son los medios empleados, de la utilización de armas, instrumentos peligrosos, objetos, medios o métodos que sean especialmente peligrosos para la vida, la salud física o psíquica de la persona lesionada, o lo que es lo mismo, instrumentos catalogados como arma en el Real Decreto 137/1993, que establece el reglamento de armas, o por ejemplo cualquier objeto contundente que pueda producir especial peligrosidad para la víctima. En segundo lugar, hablaremos de una agravante también que ya se recoge en el Código Penal, en este caso en el artículo 21, cuando hablamos de lo que es el ensañamiento o la alevosía. El ensañamiento entendido como básicamente la capacidad o la utilización o la causación
de un dolor inhumano a la víctima, lo que es lo mismo prolongar deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima para, en este caso, causar lesión. Y en segundo lugar, también la alevosía, que ya está catalogada en el Código Penal como una agravante, que en el delito de lesiones va a cualificar la pena a imponer cuando el delincuente, por la utilización de los métodos, medios o formas que tiene directamente a asegurar el resultado delictivo, se va a castigar evidentemente con una pena superior. Igualmente, en circunstancias relativas a la víctima, debemos tener en cuenta que cuando la víctima sea menor de 12 años, tenga una incapacidad, tenga una discapacidad, por tanto también se va a agravar el hecho delictivo. Y tendremos también la agravante específica por la condición de mujer de la víctima, en este caso en relación a lo que es una relación de afectividad con el agresor, va también a suponer la lesión agravada. Lo mismo nos va a ocurrir en este caso con las personas del entorno familiar del sujeto que conviven con este, que nos va a configurar las lesiones como unas lesiones de violencia doméstica. Por tanto, cuando haya personas que sean especialmente vulnerables y convivan con el autor, en tanto en cuanto convive podrá aplicarse la agravante, si no convive no se podrá aplicar, estaremos también ante una pena que va desde los 2 hasta los 5 años de prisión. Como veis, es un aumento cualitativo de la pena porque nos meteríamos en lo que es el límite del delito de robo con intimidación o de robo con violencia. Igualmente debemos tener en cuenta que los artículos 149 y 150 castigan unas lesiones especiales. En el caso del 149 hablaríamos de lesiones que consisten precisamente en la pérdida o inutilidad de miembros principales, mientras que en el artículo 150 hablaríamos de la pérdida o inutilidad de miembros no principales. Por tanto, la distinción básica sería que el miembro principal puede ser en un sentido, puede ser la provocación de la impotencia, la esterilidad, graves deformidades o también la transmisión de enfermedades de carácter somático o psíquico, así como también lo que es la mutilación genital, especialmente para personas provenientes de países de África en los cuales se practica la ablación genital, pues en este caso sería castigada también las lesiones como una lesión específica del 149. Todo lo que no sea la pérdida de este tipo de miembros supondrá, por tanto, la comisión de un hecho delictivo de lesiones, pero por la pérdida o inutilidad de miembros no principales. Por ejemplo, un trozo del lóbulo de la oreja, la pérdida de la parte de una falange de un dedo o una pequeña cicatriz. Vale, por tanto, la diferencia penológica también es importante, porque las lesiones consistentes precisamente en la pérdida o inutilidad de un miembro principal hablaríamos de 6 a 12 años de prisión, mientras que cuando el miembro es no principal hablaríamos de 3 a 6 años de privación de libertad. Recordemos también, como normas comunes a todo este capítulo, que se van a castigar la provocación, la proposición y la conspiración para delinquir, aplicando la pena inferior en 1 o en 2 grados correspondiente al delito en abstracto. ¿Se pueden cometer lesiones por imprudencia? Sí, se castiga en el Código Penal las lesiones por imprudencia grave. ¿Qué se va a valorar? La imprudencia precisamente en relación al riesgo que se ha creado y también al resultado que se produce. Por tanto, aquí la idea básica está en que si se producen por imprudencia grave las lesiones recogidas en el 147, en el 149 y en el 150, tendremos por tanto la aplicación de la pena correspondiente, pero minorada en proporción al daño causado. Por tanto, también debemos entender que es posible, por parte del delincuente, cometer el hecho delictivo utilizando un vehículo a motor o utilizando un ciclomotor. Y en este caso tendremos una pena accesoria, además de la privación de libertad que pudiera corresponder, que va a consistir precisamente en la privación del derecho a conducir vehículos a motor o ciclomotores, o también cuando el delito se cometa portando armas de las catalogadas precisamente como armas en el reglamento de armas, en el Real Decreto que habíamos comentado anteriormente, 137/1993, debemos tener en cuenta que esa pena accesoria también se va a convertir en la privación de la tenencia y del porte de armas por el tiempo de 1 hasta 4 años. Recordemos también, como forma de imprudencia grave, que estaría la imprudencia profesional, cuya consecuencia va a ser que, además de la pena correspondiente, se va a aplicar la inhabilitación especial para oficio, empleo o cargo público de 6 meses hasta 4 años. Decía cargo público o cargo privado si el médico, por ejemplo, que causa una lesión, fuese un médico de la sanidad privada. Por lo tanto, el empleo o el cargo correspondiente. ¿Se castigan las lesiones por imprudencia menos grave? Sí, se castigan. En este caso solo se castigan las lesiones más graves del Código Penal cuando la imprudencia tenga una dimensión menor, cuando sea una imprudencia menos grave. Por lo tanto, se va a castigar la pérdida o inutilidad de miembros principales o de miembros no principales cometidos por imprudencia menos grave, con las mismas circunstancias que veíamos anteriormente. La diferencia entre estas lesiones y las anteriores es que las producidas por imprudencia menos grave, cuando causen las lesiones más graves del Código Penal, debemos tener en cuenta que exigirán la previa denuncia de la persona agraviada, lo que es lo mismo se convierte en un delito semipúblico.
Y como os comentaba al principio de este vídeo, recordaros también que en el año 2019, fruto de la ampliación del número de siniestros en los cuales había resultado de lesiones derivadas de alguna imprudencia de seguridad vial, se produjo una reforma del Código Penal, introduciendo aquí que aquellas lesiones cometidas por imprudencia menos grave, consistentes en alguna de las lesiones del 147.1, lo que es lo mismo, las lesiones del tipo básico, del 149 y del 150, es decir, las lesiones más graves, también se castigarán cuando sean fruto precisamente de la utilización de un vehículo a motor y que además en esta utilización del vehículo a motor se haya producido una infracción grave de las normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Lo que es lo mismo, cojo mi coche, voy hablando por el teléfono móvil, me despisto y le pego al de delante. Cuando hay una lesión del 147.1, del 149 y del 150, lesión básica, lesión grave especial por la pérdida de un miembro principal o también en este caso por la pérdida de un miembro no principal, también se castigará en este caso las lesiones. Recordemos que conforme os acabo de explicar, las lesiones producidas por imprudencia menos grave no se perseguirían cuando se produce una lesión del tipo básico. Si utilizamos el coche y hemos cometido una infracción de seguridad vial, por ejemplo, hablar por el teléfono móvil, saltar un semáforo en rojo, un stop, no hacer un ceda al paso, y el resultado es la lesión incluida la del tipo básico, se van a castigar igualmente. Por tanto, la idea básica está en que se va a castigar por dolo, por imprudencia grave o menos grave. En el caso de la imprudencia menos grave, solo para las lesiones específicamente castigadas en el Código Penal, en el artículo 149 y el 150, y teniendo en cuenta también la reforma del año 2019, en la que si se trata de un hecho de seguridad vial, por ejemplo, el típico latigazo cervical que se produce cuando hay un alcance por colisión, también se castigarán si ha habido previamente una comisión de una infracción administrativa. Por tanto, recordemos bien jurídico protegido la salud tanto física como psíquica, un delito genérico porque lo puede cometer cualquiera, a título de dolo o de imprudencia, y la diferencia entre el tipo básico del delito de lesiones y el delito leve está en esa asistencia médica. En el tipo básico, con una sola asistencia médica o facultativa, se configuraría el delito leve. Si además de esa primera asistencia fuese necesaria una segunda asistencia quirúrgica posterior o un tratamiento médico posterior, tendríamos el delito de lesiones del tipo básico. Recordar también una sentencia reciente del año pasado del Tribunal Supremo en el que reconoce que la prescripción de analgesia tras una primera asistencia médica también va a configurar el delito de lesiones de su tipo básico cuando esa analgesia sea pautada de manera obligatoria. Por tanto, si le tenemos que dar analgesia al paciente, aunque no lo tengamos que seguir viendo y solamente lo hayamos tratado una única vez en consulta, debemos tener en cuenta que esas lesiones se van a convertir automáticamente en un delito de lesiones del tipo básico y no en un delito leve. Bueno, pues esto es todo lo que quería contaros acerca de las lesiones en el Código Penal, esperando que el vídeo os haya sido de utilidad y si os ha gustado, por favor, pues dadle un like. Un saludo y nos vemos en mi canal.